Primero, bueno, una pequeña disculpa. He tenido un pequeño tema familiar y eso prácticamente me imposibilita el estar allí con ustedes. Y nada, y quiero comenzar primero por agradecer a IAB Uruguay el permitirme haber estado y compartir mi experiencia con ustedes. Y bueno, y una vez más, disculpas. Yo, he quitado el speaker porque tenía un poco de eco, pero bueno, mi intención es compartir una visión, sobre todo una visión desde el lado de una parte de la cadena de valor que posiblemente esté más olvidada. Yo creo que se habla mucho de la parte de anunciantes, se habla mucho de la parte de agencias, pero el contexto de publishers y de los medios tiene mucho que decir en el contexto digital, y por lo tanto yo quiero aterrizar una serie de mensajes un poco de cuál es la situación actual de los medios en el mercado digital, pero sobre todo cuáles son los retos a los que nos enfrentamos si queremos seguir potenciando este canal para que se acabe convirtiendo en un canal relevante dentro de un mix de medios de cualquier marca. Bueno, como decía, vamos a intentar entender un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de esto de branding. Intentaremos sobre todo también ver un poco qué significa esto desde el lado más científico. Pero sobre todo también hablaremos un poco de la historia y sobre todo el contexto actual, ¿no? Que es abrupto, ¿no? Y sobre todo hacia dónde vamos y cuáles son el resumen y las conclusiones, ¿vale? Sí que a lo mejor un poco hablar de mi background y por qué creo que me siento con capacidades de poder hablar de qué significa el branding en el entorno digital. Tengo un amplio background sobre todo en temas de performance, pero desde hace mucho tiempo dirijo en grandes organizaciones la propuesta de valor de muchas marcas en diferentes medios de alta calidad. Conozco bien la parte de la demanda, he trabajado en anunciantes o en agencias como en Endesa o en Omnicom, pero también conozco muy bien la parte de la oferta, ¿no? Habiendo trabajado en publishers puramente digitales como pueden ser Zanox o Axel Springer, pero también players un poquito más convencionales como pueden ser Prisa. Una pequeña reflexión respecto a qué significa el branding. El branding al final no deja de ser la manera en la que nuestras capacidades de marketing nos ayudan a influenciar en las actitudes y en las percepciones que tienen las personas a la hora de valorar una marca. No solamente una marca, sino un producto. De todas maneras, si intentamos hacer una reflexión un poco más científica, es complejo medir esa notoriedad, ¿no? Tendríamos que medir lo que son coberturas, lo que es el nivel de exposición de las marcas delante de los medios y delante de los consumidores. Pero es que además tendríamos que conocer cuál es el nivel de engagement que tienen esos usuarios con esas marcas, derivada de esas acciones, de esas palancas publicitarias que podemos estar utilizando. De esta manera conoceríamos un poco cuál sería esa notoriedad, cuál sería ese interés, cuál sería ese deseo, ¿no?, por parte de ese consumidor en relación con una marca. La verdad es que habría que hacer un ejercicio científico para poder detallar exactamente en qué consiste el impacto del branding en un determinado consumidor. Esta foto se complica porque significa lo mismo branding para una persona que trabaja del lado de los medios o una persona que trabaja del lado de las marcas. Son cosas que posiblemente sean diferentes. Si vamos al siguiente slide, veremos que por parte de los consumidores y sobre todo por parte de las marcas y de los publishers, tenemos dos maneras de ver el mundo digital y cómo impactamos al consumidor. Ahí veríamos en el lado más verde esa foto del anunciante, ¿no?, interesado en conocer un poco cómo impacta la promoción, qué impacto va a tener posiblemente en sus ventas, cuáles van a ser los canales de interacción y de comunicación que van a tener esos usuarios con esas marcas, y sobre todo es cómo rentabilizo esa exposición publicitaria delante de ese consumidor. Si vemos del lado del publisher, en la parte rosa, los mensajes son completamente diferentes. El lado de los publishers nos interesamos conocer muy detalladamente a nuestras audiencias, qué porcentajes, ¿no?, características sociodemográficas, intereses. Nos interesa medir muchísimo detalle y taguear
de manera constante nuestras páginas para así conocer toda la analítica relacionada con ese flujo de personas que están accediendo a nuestros contenidos de calidad. Pero también hay una segunda derivada, y es que necesitamos monetizar, ¿no? Necesitamos generar ingresos derivados de esa relación con ese usuario. ¿Qué buscamos desde el lado de las marcas o de los publishers en el acceso a ese consumidor? Si hacemos una valoración de las tecnologías que estamos haciendo, tanto del lado del AdTech, ¿no?, que estarían más próximas a los anunciantes, a las agencias, si vemos cuál sería la parte del MarTech, ¿no?, cuáles serían las tecnologías y mecanismos necesarios para medir y para llegar de una manera, también vemos que son dos mundos muy diferentes y que tienen un nivel de solapamiento muy pequeño. Con todas estas reflexiones, ¿no?, en relación a cómo la marca impacta en un anunciante, cómo la marca puede impactar a través de un medio, también hay que valorar las tecnologías que se usan detrás. Intentar entender un poco la historia. Yo creo que tampoco hace falta buscar mucho más atrás, y a lo mejor tenemos este reflejo de lo que serían Mad Men, ¿no? Esta gente que nació en Madison Avenue, que intentaba revolucionar el mundo publicitario, pero posiblemente con muchas menos palancas a las que hoy en día estamos expuestos los profesionales en el entorno digital. Y cuando hablábamos de palancas, posiblemente ese antiguo contexto de creativos publicitarios se apalancaba mucho en ese concepto creativo, en esa idea, etcétera, y sobre todo también en esos canales masivos que le ayudaban de una manera rápida a difundir esa idea contextualizada hacia una marca o hacia un producto, ¿no? Y la televisión, sin duda, era en su día, ¿no?, el rey de cara a la difusión y a la generación de la suficiente notoriedad para hacer relevante esa creatividad delante de la audiencia y de los usuarios. Posiblemente esto tampoco haya cambiado demasiado, ¿no? Ha habido un dominio histórico de los medios convencionales, como podemos ver, pero realmente la televisión sigue siendo posiblemente uno de los medios más efectivos a la hora de generar notoriedad. Pero principalmente por dos valores. Primero, por consumo. Aún seguimos viendo que hay un montón de consumo y de audiencia en este tipo de medios, pero además también hay una concentración de inversión relevante. Pero bueno, como vemos en este slide, los tiempos están cambiando. Si hacemos una valoración de, por ejemplo, cómo en diferentes países pues maduros están cambiando cómo se consumen las noticias, vemos que hay un cambio dramático de cómo la televisión empieza a coger menos relevancia en el tiempo, y en determinados mercados como España, Estados Unidos, Dinamarca, Australia, Internet ya empieza a ser un medio predominante en cuanto a la manera de consumir información. Venimos de un tiempo en el que la televisión era posiblemente el único canal de consumo de información, y por lo tanto el mejor vehículo publicitario y creativo para generar ese deseo por parte de los consumidores, a un momento en el que los medios están cambiando y el interés por el consumidor hacia esos medios también está cambiando. No solamente preocupa cómo está cambiando respecto a qué tipos de medios se están consumiendo, sino todo esto sabemos que se está acentuando además en una franja específica de la sociedad, ¿no? Y es la juventud, ¿no? De más jóvenes a más mayores, lógicamente la relevancia de estos medios cambia en función de la edad. A todo esto, o sea, a cómo los medios están cambiando, cuál es el panorama de los medios en el contexto global, hay que hablar ahora de un contexto un poco abrupto, ¿no?, diferente, y un contexto que también está cambiando las reglas del juego respecto a cómo enfocamos o los anunciantes o los medios nuestra estrategia en el ámbito digital. Yo creo que posiblemente habrá sido un tema que ha salido de manera continua en las charlas que ya han escuchado, pero realmente hay un pánico escénico por parte de los medios a cómo afrontar una publicidad que hasta la fecha tiene una censura por parte del consumidor bastante relevante. Miles de reflexiones se ponen encima de la mesa para ver el nivel de agresividad con la que están viviendo los usuarios, el impacto por parte de
de las marcas en el contexto digital, ¿no? Este gran fenómeno de adblocking al final es un contexto que también no hace que las reglas que tengamos que poner de cara a conseguir mejores eficacias en el contexto digital para generar mayor notoriedad para las marcas tengan que cambiar. ¿Cómo damos respuesta, ¿no?, a las exigencias de visibilidad que tienen las marcas? Yo creo, y será algo que se irá acentuando a lo largo del tiempo, que las marcas van a querer exigir mayor nivel de exposición por parte de los medios y que sus acciones publicitarias tengan realmente un efecto en la notoriedad, pero porque ha tenido un impacto real en la visibilidad que tenga sobre ese usuario. Como vemos ahí, la visibilidad afecta además mucho a la generación de marca a través de Internet, posiblemente más que a la de respuesta directa. Que grandes publishers como New York Times están apostando por fórmulas coste por hora. Ya estamos valorando el consumo asociado al nivel de exposición para poder vender ese tipo de atributos hacia las marcas y contribuir así a una mejora en la notoriedad por parte de las marcas hacia los consumidores. O sea, no solamente los adblockers y no solamente la visibilidad es un entorno que preocupa a los medios. Cada vez más surgen nuevos entornos de distribución de la información. Google y Facebook se han posicionado, ¿no?, como agentes relevantes dentro de la distribución de contenidos dentro del panorama digital. Iniciativas como AMP o Facebook Instant Articles son dos de los principales motores de crecimiento en audiencias de cualquiera de los medios que existen a nivel global, pero estamos expuestos a lo mismo. Si estos nuevos entornos de distribución están cambiando la manera en la que nuestros consumidores están consumiendo nuestros contenidos, tendremos que también tener claro cuáles son nuestras capacidades de monetización. Y aún no hemos tenido en cuenta otro tipo de efectos. Snapchat en Estados Unidos posiblemente sea el tercer principal motor de crecimiento off-site, no dentro del propio sitio, que están teniendo los grandes medios. Pero valorar cómo el contexto publicitario y la monetización forma parte de esta estrategia, creo que es importante que lo visualicemos. A esto, y yo creo que hoy en día hablar de Internet y no hablar de tecnología no es hablar de lo mismo. Creemos, y desde los medios se está haciendo una gran apuesta, y veíamos, ¿no?, cómo el contexto de la tecnología para la parte publicitaria difiere muchas veces de las tecnologías que utilizan los marketingianos. Creemos que la automatización y la tecnología cada vez van a jugar un papel más importante. Sabemos que las máquinas están cogiendo poder de decisión a la hora de compra, pero es que desde el lado de la venta también nos tenemos que exponer a ver cómo esto cambia un poco las reglas del juego que se habían definido hasta la fecha. Como decía, y además no solamente es un contexto en el que la tecnología cada vez más está más presente dentro de la cadena de valor, pero del lado del anunciante o del lado de los medios. Además, cada vez es más fragmentado, y esa fragmentación complica de una manera relevante todo este ecosistema, y por lo tanto también tenemos que analizar si esto es algo que está haciendo que este entorno sea un poquito más abrupto, y sobre todo, como digo en el siguiente slide, que las tecnologías, ¿no?, el AdTech, al final acabará siendo un vehículo para posicionar a largo plazo mejoras en las capacidades comerciales de los medios y sobre todo capacidades de generación de margen, y por lo tanto todos estos contextos tienen que ser analizados para ver un poco cuál es la estrategia de cara a que los medios cojan un papel más relevante dentro de esta cadena de comunicación hacia el anunciante. Y por lo tanto, no solamente hemos visto un poco de dónde venimos, hemos visto un poco cuáles son los elementos que están distorsionando la situación actual dentro del mundo publicitario de cara hacia los medios. Ahora propongo ir a otro escenario, ¿no? Es ¿dónde vamos? Me gustaría debatir con ustedes exactamente cómo visualizamos que debería ser el futuro de cara a mejorar este panorama que estamos visualizando, ¿no?, en el que los medios con anterioridad estaban predominados por un agente que se llamaba la televisión, y donde la notoriedad estaba centralizada en este tipo de medios, pero sobre todo todos estos elementos que distorsionan un poco la relación que tenemos con nuestro consumidor a través de nuestros medios. Entonces, ¿hacia dónde vamos? He intentado hacer una comparativa con cuáles deberían ser
los superpoderes o los poderes relevantes, más relevantes que deberían desarrollar los medios de cara a combatir estos nuevos escenarios y estos nuevos entornos a los que estamos expuestos. Entonces, el primer gran poder que yo intentaría desarrollar como medio es el que desarrolló Linterna Verde. Yo no sé si ustedes lo conocen, allí en Uruguay se llama igual. Linterna Verde tenía una capacidad de, a través de un anillo, poder exponer cualquier poder de cara a la situación incómoda que pudiera vivir. Esto lo está intentando aterrizar a la creatividad, ¿no? ¿Realmente trabajamos la creatividad de una manera eficiente de cara hacia el impacto hacia el consumidor? ¿Trabajamos los formatos correctos? Los medios estamos obligados a innovar de una manera constante con formatos que tengan mejores ratios de visibilidad, mejores ratios de interacción, mejores ratios de exposición y de aceptación por parte de los consumidores. Entonces, yo creo que es relevante que trabajemos de una manera constante en esta flexibilidad a la hora de trabajar la creatividad. Facilitaré un enlace, de todas maneras, es simplemente una exposición de cuáles son los formatos más relevantes que se deben estar trabajando desde el lado de los medios. Bueno, enviaré un enlace ahora a través de mi cuenta Twitter para que puedan visualizar los formatos de los que estamos hablando. Aquí tienen otro ejemplo de cómo Nike, a través de una de nuestras principales cabeceras, utiliza formatos integrados, ¿no? Con skins que realmente nos ayudan a exponer el nivel que exige la marca delante de los consumidores a través de nuestros propios medios. Pero no solamente podemos hablar de formatos convencionales, yo creo que no hay que descuidar los nuevos formatos. Yo no sé cómo de relevante son los formatos en imagen que se están desarrollando. Grandes players como GamGam en Estados Unidos nos dan respuestas a los niveles de exigencia y de visibilidad que requieren las marcas. Este formato que estamos visualizando en esta imagen de fútbol americano en Estados Unidos, esa acción de Toshiba, por ejemplo, incrementaba casi en un 80% en los niveles de visibilidad respecto a la media de formatos convencionales que se pudieran estar encontrando en el sitio. Pero es que además generaba casi un 37% de uplift en cuanto al recordatorio de marca y recordatorio de la marca para el anunciante. Por lo tanto, no descuidar este tipo de formatos que, aunque son muy innovadores, pueden ayudar a seguir trabajando el impacto que se tienen por parte de los medios en el consumidor. También otro formato relevante, cuando hablamos de vídeo, por ejemplo, siempre hemos considerado más el contexto in-stream que out-stream. Es verdad, según el último estudio que hicimos aquí en la IAB en España, casi el 75% de los anuncios que se generan son con formatos in-stream. Eso significa que hay un contenido asociado al impacto de una acción publicitaria en un entorno de vídeo. Sin embargo, un 25%, un poquito más de un 25%, ya estamos hablando de otros contenidos que son más outstream, ¿no? En España está muy popularizado, por ejemplo, el contexto del in-text, ¿no? Anuncios publicitarios que se despliegan de una manera elegante mientras estás consumiendo el contenido de un site relevante y que además genera un nivel de engagement y un nivel de sintonía con el consumidor que hace que estos formatos además formen parte de la estrategia de comunicación y de branding que pueda tener marcas como Ford. Entonces, hemos hablado de la flexibilidad en la creatividad, ¿no? De ese superpoder de poder generar cualquier tipo de formato y de acción a través de ese impacto de imagen. Pero ¿por qué no buscar la invisibilidad, ¿no? Como esta ¿no? Heroína de los Cuatro Fantásticos y por qué no ir en busca de la invisibilidad? Todo lo que tenga que ver con contenido, ya sea en formato de marca, ya sea en publicidad nativa, desarrollada a medida para las marcas, pueden hacer que vivamos ese nivel de invisibilidad al que está expuesto esta cebra, ¿no? Prácticamente invisible dentro de un contexto de unos códigos de barras. Por lo tanto, como marcas estamos obligados a encontrar si existen formatos que nos van a permitir alcanzar estos niveles de invisibilidad. Si vamos al slide siguiente, vemos un ejemplo de una acción que hicimos con Netflix aquí en el mercado español en una de nuestras principales cabeceras, que es El País.
Al final, el cliente o el consumidor quiere consumir contenido. El contenido para ellos forma parte. Si el contenido está distribuido por parte de una cabecera o de una propiedad que sabe cómo comunicar, que sabe cómo relacionarse, al final siempre va a tener un nivel de aceptación mayor. Por lo tanto, este tipo de estrategias pueden ser un componente adicional, ¿no?, para eliminar todas esas barreras a las que estamos expuestos, como decíamos antes, en temas de visibilidad, en temas de adblocking, etcétera. Además, yo creo que los grandes medios a nivel global están estableciendo sus propios estudios de generación de contenido. Agencias que de alguna manera son capaces de entender los requerimientos que tienen los clientes y trabajar conjuntamente en definir cuál es la estrategia de comunicación apalancándose en los propios medios. En Prisa generamos el Brand Experience Studio, pero son ejemplos parciales si los comparamos con toda la explosión de estudios que ha habido. El Washington Post montó su Brand Studio, Huffington Post tiene el Partner Studio, New York Times tiene el Brand Studio, y cada uno de los grandes publishers a nivel global trabajan en identificar qué recursos necesitaríamos no solamente para canalizar ese contenido de una manera eficiente hacia nuestros consumidores, sino cuál es la estrategia creativa que hay detrás de la comunicación y la conceptualización de esa idea. Aquí traíamos un ejemplo de Aquarius en el que pueden visualizar que no solamente hicimos una activación en lo que sería el medio en sí, que en este caso era Huffington Post, sino un poco cómo se amplificaba una idea que tenía una marca a través también de redes sociales. Los medios nos tenemos que implicar en la comunicación en todos los canales que utilizamos para la distribución de nuestros contenidos, y por lo tanto utilizar las redes sociales amplificando también esos mensajes, aunque sean de contenidos sponsorizados por parte de las marcas, creemos que es un atributo que hay que considerar. Si vamos al siguiente slide, veremos además un poco el impacto. No solamente conseguimos mejorar en lo que eran las visualizaciones, conseguimos además que el 100% de la noticia, el 79% de los usuarios leyeran el 100% de la noticia, con un nivel de profundidad importante y de tiempo asociado, casi un poquito más de un minuto, pero sobre todo también es cómo se expandió este tipo de contenidos a través de terceros y por lo tanto obteniendo mayor amplificación, sobre todo en temas sociales. Más ejemplos a los que no quiero hacer foco, activaciones que hay que hacer no solamente con las marcas y con los concursos, que posiblemente es el principal motor de los contenidos. Si vamos al siguiente slide, creo que los medios estamos obligados también a que nuestros talentos y los talentos que dirigen la mayoría de nuestros medios, ya sean periodistas o ya sean locutores de radio, también se impliquen de una manera relevante, ¿no?, con la activación de las marcas. Al final, como decía con anterioridad, posiblemente este tipo de agentes son los que mejor conocen la audiencia detrás de los medios que manejamos, y por lo tanto utilizarles dentro de ese papel de prescripción hacia nuestra audiencia, apalancándose en la marca y en la acción definida, y creemos siempre que va a ser un atributo. Más que nada porque sabemos además que toda la publicidad nativa no solamente genera más posibilidad de generar mayores ventas, como podemos ver en estos porcentajes, es que incrementa y repercute una mayor afinidad de la marca hacia ese consumidor. Ahí podemos ver, por ejemplo, que la publicidad nativa casi gana en 10 puntos a la publicidad convencional en ese nivel de favoritismo hacia una determinada marca por parte de ese consumidor. Más allá de también el impacto que puede tener en el retorno por parte de la marca en cuanto a generación de ventas. Otro reto importante es cómo nos adaptamos con un contexto de flexibilidad hacia el cross-device. Ya no solamente estamos hablando de invisibilidad, ya no estamos hablando de creatividad, es cómo de flexibles somos a que nuestras marcas puedan vivir en diferentes contextos y que esto tenga un impacto positivo en el uplift de la marca hacia el consumidor. Si pasamos al siguiente slide, podemos ver al final, las marcas lo que nos exigen es que haya una comunicación fluida
por parte de su comunicación en diferentes medios. Deberíamos ser capaces de entender el valor que hay detrás de que no solamente un consumidor, cada vez que visualiza una determinada creatividad en diferentes sitios, es la misma, sino que la tecnología nos permite entender que ese consumidor se le impactó de una determinada manera en un determinado dispositivo y después arrastrar esa inteligencia y ese entendimiento para que realmente esa marca pueda progresivamente ir comunicando mensajes posteriores que tengan un impacto global bien ordenados en la estrategia de comunicación cross-channel de este tipo de usuarios. No dejemos también de trabajar más allá de simplemente la exposición por parte de una creatividad. Yo creo que estamos obligados, como decía antes, a trabajar un contexto que es la visualización. Entonces tenemos que ir un poco más allá, tener esos rayos X que tenía el superhéroe Superman, intentar trabajar. Más que nada porque las marcas se van a beneficiar de ese nivel de visualización. Debemos considerar cuál es el nivel de ampliación o de amplitud que genera la marca en base a su notoriedad, la asociación de ese mensaje, pero sobre todo también a las veces que vamos a estar expuestos a ese contenido. Si vamos al siguiente slide, podemos ver un poquito cómo se van acumulando los diferentes impactos en base a cómo vamos manejando el volumen de segundos a los que están expuestos los usuarios por parte del vídeo. Entonces, la visualización del contexto vídeo también hay que trabajarla. Muchas marcas ya están trabajando en contextos de visualización completa y eso al final va a tener un calado posterior en todo lo que es la notoriedad y el awareness por parte de las marcas en los diferentes. Esto es un estudio que hizo Facebook, que es un actor relevante dentro del mundo del vídeo y por lo tanto ese nivel de exigencia de que el volumen de segundos asociados al consumo de vídeo va a ser una palanca de generación de notoriedad para nuestros productos, nuestras marcas, va a ser relevante. Como decía antes, consideramos que además compras, sabemos todos que YouTube apostó de una manera seria por modelos de True View, de visualización completa dentro de su motor de vídeo, pero es que además genera casi un 75% más de engagement si somos capaces de articular campañas basadas en visualización con nuestros usuarios y por lo tanto es sin duda otra de las estrategias que tenemos que estar visualizando los medios, cómo trabajar modelos de venta no solamente basados en impactos publicitarios convencionales, sino en modelos de visualización como puede estar haciendo ahora mismo Google con TrueView. Bueno, dos ejemplos más de alguna de nuestras cadenas de radio, en concreto aquí las de Colombia. Y siguiente slide para entrar prácticamente en el penúltimo superpoder. Yo creo que los medios hemos interiorizado, igual que las marcas, que el conocimiento del usuario es realmente un poder que si lo consiguiéramos desarrollar nos ayudaría de una manera vital a poder sostener nuestros negocios y a poder generar más ingresos. Creemos que los poderes mentales, como tenía el profesor X, el padre prácticamente de todos los X-Man, puede ser un valor y un atributo que tengamos que desarrollar. Entonces, ¿en qué consistiría esta telepatía? Yo creo que es un mensaje que está ya muy generalizado, conocer cuál es el momento, conocer cuál es la persona para impactarle de una manera más acertada con el mensaje correcto, The right moment, right person y with the right message. Si vamos al siguiente mensaje, no solamente para poder impactar de una manera más profesional, sino para poder permitirnos conocer patrones. Si conocemos a un porcentaje amplio de nuestra audiencia, vamos a poder utilizar algoritmos para proyectar que muchos de esos usuarios van a tener características similares con otros comportamientos que tenemos de nuestras audiencias y por lo tanto encontrar a esos otros Elvis que tenemos dentro de nuestras propiedades y dentro de nuestros sitios web. ¿Por qué no hablar de temas de audiencia? Yo creo que Alejandro, si no he entendido mal por los comentarios que estaban haciendo antes en Twitter, etcétera, hablaba del contexto programatizado no como un contexto única y exclusivamente de gestión de audiencias, hay que ponerlo en contexto, hay que ponerlo en multitud de variables adicionales, pero sin embargo creemos que esta telepatía, este poder de conocimiento de estas audiencias
nos van a permitir gestionarlas de una manera más eficaz y, por lo tanto, poder llegar a todos estos minions de una manera personalizada en función de las características y atributos de cada uno de ellos. Creemos, y creo que ya lo he repetido en algún momento, en el poder de la tecnología, ¿no? Iron Man posiblemente sea uno de los principales superhéroes que apalanca su poder en un desarrollo de una tecnología extrahumana, pero realmente el entorno digital también nos está exponiendo a que necesitamos desarrollar capacidades tecnológicas o apalancarnos en players tecnológicos para acelerar nuestra capacidad de monetización o de impacto hacia nuestro consumidor. Ya no solamente vale con ese poder creativo, ya no solamente vale con ese poder de invisibilidad, ¿no?, a través de la publicidad nativa, ya no solamente vale esa visualización extra que podía tener Superman, ¿no?, para llegar a modelos basados en visualización, o a esos poderes telepáticos que pueda tener el Dr. X. Necesitamos la tecnología como un componente adicional y ese superpoder lo tenemos que desarrollar. Es posiblemente el momento más complejo en cuanto a cuáles son las tecnologías para poder activar modelos tanto de compra como de venta en el contexto digital. Hemos pasado de un entorno en el que se vendía de una manera bastante convencional, muy similar a lo que eran los medios convencionales, vendiendo a través de órdenes de compra, de IOs y sobre todo con equipos de venta directa, a un contexto mucho más complejo en el que las máquinas nos permiten comprar de manera más eficiente, pero también hay máquinas que nos permiten vender de manera más eficientes. Un claro ejemplo, y posiblemente una de las principales novedades que tenemos, es el tema del header bidding, ¿no? Ser capaces de, a través de un tag dentro de cada uno de los medios, poder priorizar, antes de la llamada al ad server, que va a ser el que vende la publicidad, poder priorizar cualquier agente que esté dispuesto a pagarme un valor superior al que yo puedo al que yo puedo distribuir con mis tecnologías convencionales. Y por lo tanto, este tipo de tecnologías no solamente tienen un requerimiento de implantación de las tecnologías, sino de las personas y de los perfiles que debemos incorporar a las organizaciones para poder implementarlos. Aquí vemos, no solamente, si vamos a un modelo arcaico de cómo antes priorizábamos, para que veamos un poco el impacto que tienen estas nuevas tecnologías en el modelo de monetización de un medio. Antes priorizábamos nuestra capacidad de monetización basado en lo que llamamos una cascada, ¿no? Entendíamos que cada una de las peticiones de cada uno de las capacidades de monetización tenían que ir secuenciadas para sacarle un mayor valor. Si vamos al siguiente slide, vemos que de este escenario solamente podíamos sacar 30.000 euros, ¿vale? Si vamos a un escenario de optimizar del contexto que se utiliza en Internet, más en el lado de los medios, de yield management, ¿no?, de utilizar herramientas que nos permitan tomar decisiones en tiempo real, podemos hacer una configuración a diferentes precios para poder sacarle mayor valor. Las tecnologías en este caso nos permitirían tener casi un 20% de crecimiento, ordenando de una manera no secuencial lo que serían todas las llamadas de posibles entornos de monetización que podamos tener. No solamente de lo que hacemos en la capa de arriba, que son garantizados, que son las ventas que hacen los equipos de venta directa, sino bajo este entorno de programático y de nuevas fuentes de monetización, de sacarle valor en función del valor que puedas darnos a nosotros como medio, puesto de una manera un poco más holística. Y por último, y creo que otro contexto tecnológico al que estamos enfrentados los medios y que puede ser también solución a este nuevo panorama publicitario de eficiencia al que estamos expuestos, es sabemos que en la cadena de valor existen los compradores y existen los vendedores. En el entorno programático existían los compradores, principalmente las agencias y grandes anunciantes estableciendo sus trading desks, ¿no?, a través de tecnologías más asociadas con la demanda, poder efectuar las compras de una manera más eficiente, pero ¿por qué no desde el lado de los medios también utilizar este tipo de tecnologías para poder comprar nuestro propio inventario de una manera mucho más eficiente, pero sobre todo también impactar a nuestros consumidores que conocemos fuera de nuestros contextos y sacarle mayor valor a esa extensión de audiencias que podemos tener delante de nosotros, pero lógicamente con un apalancamiento en tecnología bastante importante. Yo creo que hemos hablado de manera muy rápida
de muchos contextos, ¿no? Yo creo que no hay que descuidar que lo digital sin duda es simplemente un complemento a muchos de los medios, que cada vez más coge fuerza dentro de lo que es la generación de notoriedad para las marcas en el contexto digital. Creo que tenemos que entender que tenemos que pasar de un entorno antiguo, donde predominaba más el contexto creativo, sin perder valor de ese atributo que yo creo que es relevante, pero muy apalancado en el contexto televisivo, a un contexto más de superhombre, ¿no? Donde creemos que la clave es tecnológica. Yo creo que no tenemos que obviar las dificultades a las que estamos expuestos. Las marcas cada vez más nos exigirán entornos de visibilidad más agresivos. Los consumidores cada vez nos están exigiendo respuestas a esa agresividad con la que se la está impactando en el entorno publicitario digital, y por lo tanto los medios estamos obligados a innovar o a desarrollar ese tipo de capacidades o de superpoderes de cara a mejorar nuestro entorno y a darle viabilidad a nuestros negocios y a darle soluciones a los anunciantes que confían en nuestros medios y en nuestras propiedades para poder impactar a nuestras audiencias a través de sus marcas y de sus productos. Creo que esto es un resumen. Ahora solamente me quedaría desarrollar un único poder. Yo creo que estamos en una industria muy interesante, tenemos que desarrollar muchos poderes, pero sobre todo también necesitamos mucha fuerza, y por eso he querido hacer una última alusión a Hulk, y yo estoy convencido que del lado de la demanda, del lado de la oferta, haciendo los esfuerzos, contribuiremos a que el entorno digital siga siendo un entorno de crecimiento y de apuesta por los principales anunciantes de este mundo. Muchas gracias